Jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me confirman si se escucha? Sí, se escucha bien. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. Por favor, mi auxiliar, si puede poner la presentación, vamos a iniciar la clase. Estoy indicada ahorita la presentación. Mientras tanto, todos encender la cámara, por favor, jóvenes, vamos a tomar la asistencia. Excelente. Ahí está, muchas gracias. El día de hoy vamos a ver la dinámica del presupuesto, jóvenes, dinámica del presupuesto. Siempre sabemos que nos referimos al presupuesto general de la nación, ¿verdad, jóvenes? Siguiente presentación. Bueno, formulación del presupuesto. La formulación del presupuesto, jóvenes, nos lo podemos ver en la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual contiene su sección segunda, los artículos del 20 al 24. Por favor, si un compañero que tenga el artículo 20, el otro 21, 22, 23, 24, sucesivamente, lo leamos, por favor. Ley del presupuesto, ahí en internet la pueden ver. ¿Qué artículo dijo Lick, perdone? En el 20. Si gusta, lo leo, Lick. Dice el artículo 20, políticas presupuestarias. El organismo ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación, dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases, las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general y en planes y programas de inversión pública en particular para la formación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Excelente. ¿Algún compañero que lea el 21, por favor? Artículo 21, presentación de anteproyectos. Para los fines que establece esta ley y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento sus anteproyectos del presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos. Muchas gracias, compañero. El 22. Sí, licenciado, con gusto. Artículo 22, determinación de asignaciones privativas. El monto de las asignaciones que por disposición constitucional o de leyes ordinarias deben incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado a favor de organismos, entidades o dependencias del sector público se determinarán tomando en cuenta los rubros de ingreso tributario sin destino específico y disponibilidad propia del gobierno, conforme al comportamiento de la recaudación, el reglamento normará lo relativo a este artículo. Muchas gracias. 23. Artículo 23. Presentación del proyecto de presupuesto. El organismo ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado al Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre del año anterior al que regirá, acompañado de la información que se especifique en el reglamento de esta ley. Excelente. 24 por último.
Artículo 24. Falta de aprobación del presupuesto. Si en el término establecido en la Constitución Política, el Congreso de la República no hubiera aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal e iniciar el año fiscal siguiente, regirá de nuevo del presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Muchas gracias, compañeros. Esos artículos subrayenlos, por favor. Son demasiado importantes. Haga la anotación ahí a un lado, que es la formulación del presupuesto. Lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero si no es así, realmente, pues, si yo les digo, léanlos, yo sé que, pues, por la mayoría del trabajo, etcétera, no los van a leer, entonces, mejor de una vez. Del 20 al 24, inclusive lo atingente a la preparación del presupuesto, lo cual corre a cargo del organismo ejecutivo a través de las dependencias especializadas, dentro de las cuales se encuentran involucradas la Dirección Técnica del Presupuesto, en primer lugar, y, muy importante, la Secretaría General de Planificación Económica, SEGEPLAN, que es quien, en teoría, planifica los gastos, tiene contacto con ministerios, secretarías, etcétera, 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 conoce los proyectos, ¿verdad?, en todo el Estado, ¿sí? Para no solo un mes, 2 meses, sino para el siguiente año, ¿verdad? Estas dependencias practicarán una evaluación anual, como les decía, del cumplimiento de planes y políticas nacionales y el desarrollo general del país. Es decir, si pidieron 20 millones para el Ministerio de Salud, ahorita solo han ejecutado el 20%, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está el 80% restante? ¿Qué políticas se están basando? Porque ellos presentan un anteproyecto y en eso se van a basar para solicitar el presupuesto, y si no lo están gastando o no lo están invirtiendo en lo que solicitaron, entonces en la tarea de ese plan es eso, ¿verdad, jóvenes? En función del resultado de esta evaluación se dictarán las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases, las entidades prepararán sus propuestas de prioridad presupuestaria en general y planes y programas de inversión pública para ser reconocidos en el proyecto del presupuesto general de ingresos e ingresos del Estado, que sabemos que cada año lo aprueba el Congreso de la República, ¿verdad? Número 2, presentación de anteproyectos. Para el efecto de consolidar en un solo documento los diferentes proyectos, los organismos del Estado, sus entidades autónomas y descentralizadas. Cuando hablamos de organismos de Estado, sabemos son ministerios, secretarías, lo que depende del Ejecutivo. Las entidades autónomas, ya sabemos que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que tiene asignación constitucional, igual que la Universidad de San Carlos de Guatemala, y entidades descentralizadas, ¿verdad? Las que deberán presentar ante el Ministerio de Finanzas Públicas en la forma y en el plazo que se fije el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sus anteproyectos de presupuesto adjuntando sus respectivos planes operativos. Es lo que les digo, que es un anteproyecto. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda quieren construir un puente en el departamento de Chiquimula, en el Jícaro, por ejemplo. Ellos tienen que previamente hacer este anteproyecto, presentarlo, que sea aprobado con un presupuesto, ¿verdad? Para posterior, ya a través de la ley de Guatecompras, del programa de Guatecompras, también, perdón, poder subir el evento, ¿verdad? Y que sea adjudicado. Pero eso va a ser, ¿por qué? Porque ellos ya presentaron, ya tienen una propuesta. Tantos puentes, tantas carreteras, o así debería de ser, ¿verdad, jóvenes? Siguiente presentación. Número 3, tenemos la presentación del proyecto. Dicha presentación está a cargo del organismo ejecutivo, es decir, el presidente, que lo hace ante el Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre del año anterior, al que regirá. A este proyecto se acompañará toda la información que lo sustente, presentado como proyecto de ley. Este proyecto lo presenta el presidente, pero asesorado principalmente del ministro de Finanzas Públicas, que es quien lleva las finanzas del Estado, ¿verdad? Presentado, y también el Ministerio de Economía. Ministerio de Economía, ¿por qué? Porque el Ministerio de Economía mira lo que es la microeconomía, ¿verdad? Ministerio de Finanzas Públicas y, por supuesto, el Banco de Guatemala, que es quien al final
va a financiar, se encarga de ver la inflación, se encarga de ver que la política monetaria del país no sea afectada, ¿verdad? Porque también recordemos que para financiar el presupuesto existen lo que son los bonos del tesoro, ¿sí? Que los vende el Estado y que un particular, un guatemalteco, pues los puede adquirir. O los mismos bancos del sistema también. Presentado como proyecto de ley, sigue el trámite dispuesto en el artículo 176. ¿Alguien que me lea el artículo 176, por favor, de la Constitución? Artículo 176, presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebrados en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. Muchas gracias. Más claro no puede estar ese artículo, jóvenes. Es decir, se pondrá en discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficiente discutido en una 3ª sesión y aprobado el proyecto de ley. La Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción y promulgación. Si no se aprobare y se iniciare el año fiscal siguiente, regirá el nuevo presupuesto en vigencia del ejercicio del anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si al final no se aprobó el presupuesto que presentaron, ya esto lo hemos visto en años anteriores, en gobiernos anteriores también, se inicia el año fiscal con el presupuesto que aprobaron el año anterior. Pero sabemos que aquí todo es de forma política, ¿verdad? Hay componendas, hay intereses, hay al final un sinfín de situaciones que no debería de ser, ¿verdad? Puede ser modificado o ajustado por el Congreso, es decir, puede ser ampliado, modificado, ajustado, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4, vemos la ejecución del presupuesto. La sección 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en sus artículos 25 al 33, del cual también solicito apoyo, el artículo 25. Ejecución del presupuesto de ingresos. La ejecución del presupuesto de ingresos se regirá por las leyes y reglamentos que determinen su creación y administración, así como las normas y procedimientos establecidos por el órgano rector del sistema presupuestario. Muchas gracias. El 26, por favor, jóvenes. Sí, licenciado, con gusto. Artículo 26, límite de los egresos y su destino. Los créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias. No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista. Eso en la realidad no se aplica, ¿verdad, jóvenes? Por favor, siguiente, 27. Distribución analítica. Aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado por el Congreso de la República, el organismo ejecutivo podrá en vigencia, mediante acuerdo gubernativo, la distribución analítica del presupuesto, que consistirá en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto por los clasificadores y categorías de programación utilizados de los créditos y realizaciones contenidos en el mismo. Muchas gracias. Siguiente artículo, por favor. Artículo 28. Medidas de ajuste presupuestario. Cuando el comportamiento de los ingresos corrientes muestre una tendencia significativamente inferior a las estimaciones contenidas en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo el recorte e inmovilización de créditos o el cambio de fuentes de financiamiento de asignaciones presupuestarias. Ahí donde dice cambio de en el financiamiento, perdón, las formas de financiamiento, les decía,
a través de préstamos, esto lo vamos a ver más adelante, préstamos, bonos. Los préstamos pueden ser internacionales y también a través de la banca nacional, ¿verdad, jóvenes? Siguiente artículo. Artículo 29. Autorizadores de egresos. Los ministros y los secretarios de Estado, los presidentes de los organismos legislativo y judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de otras instituciones, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos. Dichas facultades de autorización de egresos podrán delegarse a otro servidor público de la misma institución o al responsable de la ejecución del gasto. Imagínense, jóvenes, el organismo judicial, por ejemplo, tiene una asignación presupuestaria y aún así tiene fondos privativos. Cuando se condena en costas, cuando se condena a entidades, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿verdad? A la hora que se cometió un despido injustificado, se condena también un pago de multas, ¿verdad? A las entidades, o sea, hagan cuentas. No son multas de 100, 500 quetzales, son multas de 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, etcétera, ¿verdad, jóvenes? Todos esos fondos internos, más la asignación presupuestaria. Hagan cuentas. Porque todos quieren ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad, jóvenes? Aparte, aún así, también forman parte de la Secretaría de Senaved, de extinción de dominio. Son intereses muy fuertes, por lo cual uno ve que el sistema está hecho para beneficiarse, la verdad, jóvenes. Lastimosamente no debería ser así, pero existe mucho vacío legal, el cual debería de ajustarse, y esa es tarea de los diputados del Congreso de la República, ¿verdad? De tener candados, ¿sí? Amarrar instituciones que tengan límites también a la hora de gastar, y si están gastando de una manera innecesaria, hicieron una compra, por ejemplo, compraron 20 motocicletas y las tienen ahí tiradas con 30 kilómetros, ya van 2, 3 años, ese es un delito, debería ser delito, y debería sancionarse al funcionario que realizó esa compra, que solicitó esa compra, ¿verdad? Son situaciones que al día de hoy no están normal o no tiene el suficiente, la suficiente responsabilidad, ¿verdad? En la ley. Entonces, por ende, se siguen despilfarrando los fondos del Estado, ¿verdad, jóvenes? Es una situación que debe normarse lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos pagando. Usted ahorita va a la tienda a comprar un litro de Coca-Cola, un Tortrix, etcétera, etcétera, y está pagando el IVA. Todo eso ya es del Estado. ¿Me entienden? Aparte, si ustedes en su trabajo facturan, si facturan o tienen un negocio, emiten facturas, estamos pagando los impuestos y esos impuestos no están siendo bien utilizados, ¿no? Bien administrados. Siguiente artículo, por favor. Artículo 30. Programación de la ejecución. De acuerdo con las normas técnicas y periodicidad que para efectos de la programación de la ejecución establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, las entidades y organismos de financiamiento dependan total o parcialmente del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, del Estado. Propondrán a dicho ministerio la programación de la ejecución física y financiera de los presupuestos. Este fijará las cuotas de compromisos devengados y pagos considerando el flujo estacional de los ingresos, la capacidad real de la ejecución y el flujo de fondos requeridos para el logro oportuno y eficiente de las metas de los programas y proyectos. Muchas gracias. Vamos con el siguiente artículo, por favor. Yo creo que está muy claro. Artículo 31. Ingresos propios. La utilización de los ingresos que perciban las diferentes instituciones producto de su gestión se ejecutará de acuerdo a la percepción real de los mismos.
Lo que les decía, jóvenes, ingresos privativos, ahí la Contraloría General de Cuentas es donde más tiene que tener ese control de cuánto ingresa y la calidad del gasto, que es lo que más nos cuesta a nosotros los guatemaltecos, jóvenes. ¿Por qué? Porque si en una institución, por ejemplo, los directores o el ministro tienen una camioneta, por ejemplo, blindada o una camioneta año 2018 y este año la mayoría de ministerios renovó flotilla, porque tienen que tener una 2026, 2027? ¿Qué sentido tiene si la 2018 es un vehículo, si le damos el buen mantenimiento? O sea, es un vehículo no tan viejo, es reciente, el cual todavía se le puede dar mucho tiempo más de uso, ¿verdad? Llevándole su respectivo servicio. Desde ahí nos damos cuenta, ¿verdad, jóvenes? Es un ejemplo, pero desde ahí nos damos cuenta cómo se malgasta el dinero en cosas que no tienen sentido, que solo es para transportar a los hijos del ministro, para transportar a los nietos, a la novia, etcétera. Eso no debe ser así. Hace poco se vieron unas fotos que en el gimnasio a las 10 de la noche, un carro oficial. Eso no tiene, ¿por qué tiene que estar en el gimnasio? Porque tiene que estar en un centro comercial un día domingo, un día sábado. Son pequeños gastos que al final, como no solo es una institución, se vuelve enorme. ¿Sí? Gasto de combustible, personal, depreciación del vehículo, etcétera, ¿verdad? Desde ahí donde debería de empezar la Contraloría General de Cuentas a establecer una normativa, un reglamento actualizado, ¿sí? En el cual, como les digo, se haga responsable a los funcionarios públicos para que no malgasten nuestros recursos, ¿verdad, jóvenes? Siguiente artículo. Artículo 32. Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se realizarán de la manera siguiente. 1. Por medio de acuerdo gubernativo refrendado por los titulares de las instituciones afectadas, cuando el traslado sea de una institución a otra, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas. 2. Por medio de acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución en los casos siguientes. A. Cuando las transferencias impliquen la creación, incremento o disminución de asignaciones de los renglones del Grupo 0, servicios personales, y renglones 911, emergencias y calamidades públicas, y 914, gastos no previstos. B. Modificaciones en las fuentes de financiamiento. Y C. Cuando se transfieren asignaciones de un programa o categoría equivalente a otro, o entre proyectos de inversión de un mismo o diferente programa y o subprograma. 3. Resolución ministerial del ministerio interesado. Resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la República cuando se trate del presupuesto de la Presidencia de la República. Y resolución de la máxima autoridad de cada dependencia y secretaría cuando corresponda al presupuesto de las secretarías y otras dependencias del organismo ejecutivo en los casos siguientes. A. Cuando las transferencias de asignaciones ocurran entre subprogramas de un mismo programa o entre actividades específicas de un mismo programa o subprograma. B. Cuando las transferencias de asignaciones ocurran entre grupos no controlados del programa o categoría equivalente, subprograma o proyecto. C. Cuando las transferencias ocurran entre renglones no controlados del mismo grupo de gasto del programa o categoría equivalente, subprograma o proyecto. Todas las modificaciones y transferencias deberán ser remitidas a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas dentro de los 10 días siguientes de su aprobación, quien notificará de inmediato al Congreso de la República de la Contraloría General de Cuentas. Al notificarlas, se deberá incluir una justificación y descripción detallada de las mismas. Dicha información de la notificación deberá ser publicada en una página web específica para modificaciones y transferencias presupuestarias por el Ministerio de Finanzas Públicas para su fácil consulta, acceso y evaluación por parte de los ciudadanos.
La modificación o transferencias interinstitucionales aprobadas deberán incluir una justificación y descripción detallada y serán publicadas dentro de los 15 días siguientes de su aprobación en el sitio web específico para modificaciones y transferencias presupuestarias por el Ministerio de Finanzas Públicas, así como en el sitio web de cada unidad ejecutora para su fácil consulta, acceso y evaluación por parte de los ciudadanos y organismos fiscalizadores. Muchas gracias, compañera. Ese artículo subrayen los jóvenes. Ese artículo es muy importante. Es el artículo 29, ¿verdad, compañera? ¿O el 30? El artículo Sí, 32, modificaciones y transferencias presupuestarias. ya, así, modificaciones y transferencias presupuestarias, jóvenes, ese remárquenlo bien. Cuando yo les digo remarquen un artículo es por algo, ¿verdad, jóvenes? Eso es muy importante. Y leamos el 33, otro compañero que me apoye. Artículo 33, fideicomisos. Los recursos financieros que el Estado asigne con obligación de reembolso a sus entidades descentralizadas y autónomas para que los inviertan en la realización de proyectos específicos de beneficio social y que produzcan renta que retorne el capital invertido, podrán darse en fideicomiso. Asimismo, los fondos sociales podrán ejecutar sus proyectos bajo dicha figura. Los fideicomisos se constituirán en cualquier banco del sistema nacional. Ahí está. Pregunta de privado, ¿verdad, jóvenes? Resulta que ya están en 10º semestre. ¿Qué es un fideicomiso? Ahí está la respuesta. Subrayen el artículo 33. Ahí está la definición de qué es un fideicomiso y quién es el que lo otorga, ¿verdad? Licenciado, disculpe, una consulta. Así por ejemplo en el artículo anterior que se leyó, así como por ejemplo ahorita en el que se está validando el tema del subsidio por el tema de la gasolina, eso sería lo que se aplicaría, ¿verdad? O sea, jalar presupuesto de otras entidades para poder generar un subsidio. Totalmente. Un ejemplo claro fue el subsidio anterior. Un caso particular, ¿verdad, jóvenes? Donde tenía que hacer un pago. Yo fui a preguntar por el pago que tenían que hacer y me dijeron de que les habían quitado el presupuesto. Es decir, si ellos tenían asignados 30 millones, les dejaron solo 8 millones. ¿Por qué? Y era responsabilidad. Ese pago era para pago de sentencias judiciales. Ojo con esto, jóvenes. ¿Y qué hizo el gobierno? De esos 30 millones que tenían asignados ya para sentencias judiciales, tomaron 20, ¿cuánto sería? 22 millones. Y les dejaron únicamente 8 millones. Entonces, así agarraron de varios ministerios y varias entidades que en teoría no son importantes, pero sabemos que sí, todo ministerio es importante. Todo ministerio tiene su función y todo su ministerio, para eso es de que se hace el anteproyecto, ¿verdad? Para eso ya lo había aprobado. Pero, porque en Guatemala, miren, pues aquí soluciones hay un montón, ¿verdad? Un ejemplo podría ser crear el fondo común. Es como un ahorro, es un fondo en el cual el Estado va a ir inyectando 30, 20 millones mensual. 20, y a la hora que nuevamente pase una crisis, o por ejemplo el volcán de fuego ahorita, ¿verdad, jóvenes? Así como tiene el compañero ahí en su fondo, el volcán de fuego, tener reservas, pero ¿qué es lo que pasa? No hay reservas. Hacer préstamos, porque al final ese es el negocio, ¿verdad? Lastimosamente, y no debe ser así. Para eso están todas las bodegas en el Ministerio de Desarrollo Social, pero ustedes se han dado cuenta cuando diputados van a fiscalizar, las ratas se comieron ya todo el arroz, el frijol, están vencidas. ¿Por qué? Porque solo lo utilizan el otro año y a finales de este año. ¿Por qué? Porque es año preelectoral. Para que hagan o todos vean, ay, sí están trabajando. Y esto nos da ahorita, siempre ha sido la misma práctica, ¿verdad, jóvenes? Por eso, ojo con este presupuesto que se va a aprobar para el otro año, que ya se va a empezar a discutir. ¿A qué ministerio le van a asignar más? Ministerio de Comunicaciones, ¿por qué? Son proyectos. ¿Para qué? Para financistas, para financiar las campañas, ¿verdad? Ministerio de Desarrollo Social, lo mismo. Entonces, es una situación, como les comentaba, que no debería darse, que esto no es normal, esto no está bien. Al contrario, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que utilizan de botín, ¿verdad? De caja chica, para financiar las campañas,
debería haber empezado a trabajar desde el primer año, pero ¿qué pasó el primer año? No ejecutaron, pero ni el 60%. Y en primer año de este gobierno eso pasó, no se ejecutó, o sea, no se gastó, y ese dinero se pierde, no es de que, se quedó guardado para el otro año, no, ese dinero se va, no se puede utilizar, y si fue un préstamo, peor, es doble pérdida, ¿verdad? Pero, ¿de cómo así que se va? O sea, ¿dónde queda ese dinero? Ese dinero, mire, pues, ese dinero se asigna, ¿sí? Ese dinero se aprueba en el Congreso. Es un dinero que usted no es dinero físico, compañero, no es dinero que, bueno, ponemos 80 millones, entonces el Banco de Guatemala manda a imprimir 80 millones o sacan del banco y ahí están. No. Es una asignación la cual previamente se autorizó. Entonces el dinero está, en teoría, perdón, jóvenes. En teoría lo tenemos habilitado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Usted tiene asignado 20 millones de quetzales en el presupuesto. Usted viene y ejecuta solo el 10%, es decir, solo 10 millones. Esos 10 millones sí los gastó en efecto. El Ministerio de Finanzas Públicas desembolsó, ¿verdad? Desembolsó, pero ¿qué pasa con los otros 90 millones? Es como que lo hubiera dado, porque entonces ya lo utilizó, ya lo sacó, ya lo prestó, pero como no fue utilizado, se va al fondo. No sé si me voy a entender, jóvenes. No Sí, sé si es una pérdida para el país. Al contrario, es mejor que lo gasten, pero que lo gasten en... ¿Cuáles son los principios del presupuesto? De equidad, justicia, salud, justicia social, en el bien común, ¿verdad? Esos son los principios de un presupuesto, ¿sí? Principios filosóficos, si lo quieren ver así, jóvenes. Asignarse de verdad para la sociedad, para la población, ¿verdad? Como les dije, lastimosamente se hacen compras solo en el mismo rubro o se gasta la mayoría del presupuesto solo en personal o en comprar vehículos, en arrendar impresoras, en arrendamiento de inmuebles. ¿Cuántos millones no se van? Porque hay ministerios que no tienen bienes. ¿Por qué creen de que hay ministerios que no tienen inmuebles propios? Porque es un negocio, jóvenes, no conviene, ¿sí? Les conviene más estar pagando 20, 10 millones mensuales porque saben de que tienen asegurado ahí un pastelito y entre todos se lo reparten, ¿verdad, jóvenes? Lastimosamente así es. A diferencia que si un ministerio, pues, si para eso tenemos la ley de extinción de dominio, ¿de qué ratos? Por ahí extinguieron ya edificios, asignémoslo a un ministerio, que entonces ahí nos vamos a hablar que 100 millones al año. Pero como les digo, lastimosamente, pues la corrupción está inmensa en todo el estado, ¿verdad, jóvenes? Volviendo al tema, los créditos contenidos en la ley constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias y el organismo ejecutivo pone en vigencia la distribución analítica del presupuesto mediante el acuerdo gubernativo. Si los ingresos corrientes son menores a los estimados, el Ministerio de Finanzas Públicas debe realizar ajustes, como el recorte o la inmovilización de créditos o el cambio de fuentes de financiamiento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Si los ingresos corrientes son menores a los estimados, aquí en vez de decir si los ingresos corrientes son menores, es en modo no de pregunta, sino de afirmación. No en modo de suposición, sino de afirmación. Siempre los ingresos van a ser menores. ¿Por qué? Porque tenemos la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, es el órgano de recaudación más caro a nivel de Latinoamérica, que nos cuesta millones de quetzales, muchísimo más caro que otros países donde tiene menos presupuesto y recauda más. Entonces, si empezamos por el organismo que está recaudando y ese está mal, está corrupto, corrompido, ¿cómo van a estar las demás instituciones? Por ejemplo, ahorita haciendo una elección al Contralor General de Cuentas. Miren cuánto están invirtiendo planillas, etcétera, 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 en financiar para la comisión.
porque hay mucho interés. Claro, el Contralor General de Cuentas es el órgano fiscalizador del Estado. Entonces, obviamente, si una persona está beneficiando, ¿qué es lo que va a querer? Poner a su gente para poder seguir haciendo las cosas que hace, que no están bien, ¿verdad? Lastimosamente, como les digo, el sistema está corrompido, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes se involucren, ¿verdad, jóvenes? Porque si seguimos nosotros atípicos, apáticos, todo va a ser igual. Todo va a seguir igual, ¿verdad, jóvenes? Sigamos con el curso. Si los ingresos corrientes son menores, como les dije, la mayoría de veces sí, siempre. Por eso tienen que acudir a préstamos cada año. El Ministerio de Finanzas Públicas debe realizar ajustes. No realizan ajustes porque no recortan gastos, o ustedes sí han sabido ministerios que les recortan el gasto, que ya no tienen para gastar de más, que sí los están controlando para que definitivamente pues se utilicen bien los recursos. No, eso no pasa. Inmovilización de créditos o el cambio de fuentes de financiamiento. Vemos el incumplimiento de metas de ingresos tributarios. Como les dije, que esto genera un déficit presupuestario. ¿Por qué? Porque el presupuesto es de 120 mil millones, es el más grande que hemos tenido en la historia del país. ¿Y cuánto es lo que se recauda? ¿Será que se recaudan 150 mil millones? ¿Verdad que no? Aquí vamos nuevamente se creó una institución que es la Superintendencia de Competencia, el cual debería o vela porque no existan monopolios. ¿Ustedes creen que en Guatemala no existen monopolios? Sí existen. ¿Existen monopolios? Claro que sí. Y son los que deberían de pagar más impuestos y son los que menos pagan. Somos nosotros, la clase baja, la clase media, quienes estamos financiando el Estado, ¿verdad? Entonces no hay en materia tributaria no hay una justicia, no hay una equidad social. Se va de demasiado impuesto, demasiado, cada año. Como les dije, el incumplimiento de metas de ingresos tributarios puede generar déficit presupuestario. El cual suele cubrirse con préstamos que incrementan la deuda estatal. Lastimosamente, ¿verdad, jóvenes? Las transferencias y modificaciones presupuestarias se realizan conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, ya lo leímos, y debe remitirse a la Dirección Técnica del Presupuesto dentro de los 10 días siguientes a su aprobación. Ojo con esto. Notificado al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas. Imagínense, la Contraloría ya va desde antes, se está anticipando, o debería anticiparse ya, ¿verdad?, a este presupuesto que va a ser aprobado. Siguiente presentación, por favor. Evaluación a la ejecución presupuestaria. Está contenida en la sección cuarta de la Ley Orgánica de Presupuesto, artículos del 34 y 35, y se puede resumir así. Inciso A, comprenderá básicamente la mediación de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos. ¿Quién mide esos resultados? ¿Quién mide las metas? ¿Quién dice, sí, se hizo un buen trabajo, se ejecutó el 100% y ese 100% se fue para la realización de bien común, para educación, para etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad? B, el análisis de las variaciones observadas con la determinación de las causas y las recomendaciones de medidas correctivas. Inciso C, sin perjuicio de las evaluaciones internas que deben realizar los organismos del Estado y la Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas, quien evaluará la ejecución del presupuesto. Inciso D, quedan exceptuadas de la evaluación del Ministerio de Finanzas Públicas las municipalidades del país, la Universidad de San Carlos y la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA. Siguiente presentación.
Siguiente. Liquidación del presupuesto. La sección quinta de la Ley Orgánica del Presupuesto, en sus artículos 36 al 38, de cual voy a citar apoyo, jóvenes, que leamos el 36, luego otro 37 y luego el 38. Artículo 36. Cierre presupuestario. Las cuentas del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se cerrarán el 31 de diciembre de cada año. Posterior a esta fecha, los ingresos que se recauden se considerarán parte del nuevo ejercicio independientemente de la fecha en que se hubiese originado la obligación de pago o liquidación de los mismos. Con posterioridad al 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha. Muchas gracias. Siguiente artículo. Artículo Otro compañero. 37. Egresos devengados y no pagados. Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre, previo análisis de su situación, podrá trasladarse al ejercicio siguiente, imputándose a los créditos disponibles de cada unidad ejecutora. Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelan durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades de fondos existentes a esta fecha de cada unidad ejecutora. Muchas gracias. Y por último, 38. Artículo 38. Saldos de efectivo. Los saldos de efectivo que pertenecieron a las cajas de las dependencias del Estado al 31 de diciembre de cada año y que no corresponden a obligaciones pendientes de pago a esa fecha deben ser reintegrados a la Tesorería Nacional. Excelentes. Los saldos en efectivo, ¿verdad? Solo los saldos en efectivo. Bueno. Regresemos. Regresemos la presentación. Resumidamente, lo que se presentó es esto. Como bien leyeron ya los compañeros, inciso A, las cuentas se cerrarán el 31 de diciembre de cada año. Inciso B, los ingresos que se recauden posterior a esa fecha se considerarán parte del nuevo ejercicio. Inciso C, con posterioridad al 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra. Inciso D, los gastos comprometidos y no devengados de dicha fecha, previo análisis de situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente. Inciso E, los gastos devengados y no pagados se cancelarán durante el año fiscal siguiente. Inciso F, los saldos de efectivo que permanecieran en las cajas de las dependencias del Estado al 31 de diciembre de cada año y no correspondieran a obligaciones pendientes de pago de esta fecha deben ser reintegrados a la Tesorería Nacional. Siguiente presentación. Conclusiones. El presupuesto es un acto de gobierno mediante el cual se prevén los ingresos y egresos estatales y se autorizan ambos para un periodo futuro determinado que generalmente es de un año, ¿verdad, jóvenes? Es de un año. Número 2, la naturaleza jurídica del presupuesto. La naturaleza jurídica del presupuesto consiste en ser una ley formalmente válida que trata exclusivamente sobre la captación de ingresos y estimación o autorización de los egresos. Número 3, el presupuesto se rige por los siguientes principios. Unidad. Esta es pregunta de examen. Universalidad, especialidad, no afectación de recursos, equilibrio presupuestario, procedencia, anulabilidad y transparencia. Entre otros, como les dije, justicia, equidad social, el bien común, ¿verdad? Son varios, jóvenes. Ustedes los pueden ir leyendo e investigando. Número 4, el presupuesto es una ley dinámica cuya vigencia es de un año, al final del cual se liquida. Es interesante, jóvenes, ¿quiénes de ustedes vieron esta semana, por ejemplo, que se inauguró un parque en el IRTRA? Estoy hablando de un ámbito privado. Chetulá creo que se llama. Todos los que hemos ido al IRTRA, ¿verdad? Sabemos
que es un parque pues, acuático, de juegos, etcétera, en el cual se recibe una buena atención. Está ubicado en un departamento que es Retauleu, que es en el interior, y por lo visto ha sido bien administrado, ¿verdad, jóvenes? Imagínense 700 millones de quetzales que se invirtieron para inaugurar esta nueva área. Se están creando 500 nuevos empleos y se espera que crezca y así lograr financiarse para construir un aeropuerto ahí en el IRTRA. Imagínense. No sé si es orgullo o es vergüenza que esta entidad planifique, vea futuro, invierta, y el Estado teniendo 120 mil millones, que no se compara con 700 millones. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, les ha llegado ofertas laborales, ferias de empleo, cada semana, cada mes, y hay más de 500 empleos que se agarran mensual, ¿verdad que no? ¿O yo estoy mal? ¿Les ha llegado ofertas laborales, jóvenes? Con buenos salarios. ¿Verdad que no? Para nada. Entonces, ¿quién no está cumpliendo? O el Ministerio de Trabajo, o el Estado no está generando o creando no está invirtiendo, ¿verdad? No está creando el campo, el camino, no está creando las condiciones para que empresas del exterior vengan a invertir. Y muchas veces es que no hay carreteras. Recordemos de que al día de hoy la tecnología está en su máximo esplendor. No es únicamente que por ejemplo, para inaugurar un call center o para inaugurar un centro tecnológico de programación, ¿será que se necesitan carreteras? Y eso se puede hacer aquí en la capital. Entonces, no es eso, es que no hay voluntad, no les interesa, o sea, no les importa. Mientras más ignorante esté el pueblo de Guatemala, es mejor para ellos, porque pueden seguir gobernando y gobernando y gobernando y haciendo lo que hacen, enriqueciéndose ilícitamente, como lo han hecho hasta el día de hoy todos los gobiernos, ¿verdad, jóvenes? Únicamente ese es el aporte. La clase de hoy fue un poco corto. ¿Por qué? Porque es demasiado, fue demasiado corta en presentaciones, pero extensa en contenido. Entonces, ya está demostrado, por más de 1 hora, 45 minutos, el ser humano pues ya pierde la atención. Espero que hayan puesto atención, jóvenes. El día de hoy no va a haber hoja de trabajo. Pueden descansar de eso el día de hoy. Y nos miramos hasta la próxima clase. Que tengan buena noche. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. No se les olvide